días a todos los amigos y seguidores de la librería Monos de San Telmo. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Monseñor Romero, una universidad que está en el departamento de Chalatenango. De fondo tenemos al ya conocido poeta salvadoreño Roque Dalton, y estoy con dos amigos muy entusiasmados por un nuevo proyecto que hemos encontrado su nacimiento y que quizás vea la luz desde aquí, desde esta Universidad de El Salvador para toda Centroamérica y el mundo. Antes de entrar con ellos, quería recordarles que Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, todos los países de Mesoamérica tienen una relación no solo intelectual, sino una relación política, una relación sociológica que es necesario que nosotros vayamos descubriendo a través de los libros. Ejemplo de ello, posteriormente les va a hablar el compañero Roberto Carlos sobre Toruño, un intelectual, un periodista y también compilador leonés que se estableció en El Salvador, pero también, por ejemplo, ya que acabamos de venir de la ciudad de Suchitoto, quería hablarles de la Guirnalda Salvadoreña, que fue una antología poética que realizó Ramón Mayor Garriba, también un intelectual, un político y también un periodista nicaragüense que vino a El Salvador y antologizó a los poetas de finales del siglo XIX, inicios del XX, y que tenemos ese precioso libro que se llama Guirnalda Salvadoreña, entre los que encontramos a la poeta Ana Dolores Arias, que tiene una escuela para niños y niñas en la ciudad de Suchitoto. Hemos adquirido 3 libros, entre ellos esta antología de Azarías H. Palé, del Ministerio de Educación, la Dirección de Publicaciones. Ya sabemos que sobre esta editorial hemos hablado bastante, y sobre su cercanía con el pensamiento, con la estética y con la literatura centroamericana. También hemos adquirido los últimos 30 años de la vida política de Guatemala, impreso en 1921 en Cuba, de Adrián Vidaurre, alguien muy cercano al mundo de la política y de los Aycinena, que son una familia bastante importante para conocer nuestra historia colonial centroamericana. Y por supuesto, del presbítero Dr. José Matías Delgado, de José Salvador Gualdique, que también investigó en España y tiene una relación bastante acuciante con las diferentes expresiones estéticas, históricas y literarias de esta región. Permítame presentarle a Roberto Carlos. Él también es un coleccionista de libros. Estos 3 libros son gracias a él. He visto por encima su archivo personal, su bibliografía que tiene guardada en su casa de San Salvador, muy impresionante, una persona que conoce a profundidad los más principales y indispensables autores para conocer los salvadoreños, pero también esas raíces que se encarnan, por así decirlo, en la tierra, y que su savia florece en diferentes países centroamericanos. Quería presentarlo y quiero que nos diga, Roberto Carlos, cómo llegaste al mundo del libro, a qué te dedicas, y gracias por la invitación, porque es gracias a él que estamos aquí en la universidad, en la biblioteca principalmente, y que tiene unos proyectos muy bonitos que contarles. Es todo tuyo, el espacio, Roberto. Gracias a ti por la amistad, por la conexión que hemos tenido. Es curioso que son los libros quienes nos traen hasta este lugar, y mi interés por los libros inició cuando estudié letras en la Universidad de El Salvador. Y tuvimos una materia que se llama literatura salvadoreña. Entonces surgió ese interés de querer coleccionar o de querer archivar aquellos libros que fueron publicados en El Salvador, que iniciaron, digamos, las imprentas independientes, como por ejemplo la imprenta Ungo, como la imprenta Luz, ¿verdad?, como la imprenta Cisnero, que fueron imprentas que no eran propiamente del Estado en la década de los años de 1920, pero que empiezan a generar un cisma o una fuerza a nivel de impresiones independientes. Entonces surge el interés en mí de querer coleccionar libros que fueron publicados desde los años 50 hacia abajo. Fíjate que hay libros aquí que no se encuentran en ningún lado, nunca más fueron reeditados y quedaron, digamos, en una edición pequeña de 300 ejemplares, de 150 ejemplares, y pues se los comió el tiempo, las polillas, y quedaron perdidos en el tiempo y ya no se pueden encontrar actualmente. Uno de esos libros que ahora tengo digitalizado es Sucesos Comunistas en El Salvador, ¿verdad?, de Joaquín Méndez Hijo. Él es un periodista guatemalteco que viene en la década de 1932, invitado por Maximiliano Hernández Martínez,
a recoger datos sobre lo que llamaban ellos los comunistas. Entonces él hace un recorrido por todas las partes de Izalco, ¿verdad? Sonsonate, para de alguna manera recabar datos. Es un libro curioso, interesante y difícil de encontrar. Contanos, discúlpame que te interrumpa, sobre la pájara pinta, ya que estamos con alguien de la generación comprometida aquí, que es un proyecto de digitalización que vos tenés, que lo he visto, que lo has empezado, que hay mucho que promete, es un proyecto que promete para precisamente los que nos dedicamos a la investigación centroamericana y que no tenemos pues ese acceso libre, ese acceso democrático al conocimiento de la información. Sí, bueno, precisamente estuve en años 2013 escaneando la revista La Pájara Pinta, que fue una revista que surgió con la generación comprometida y este fue un archivo que encontré incluso en personal del poeta José Roberto Sea. Ya el Pichón Sea tenía la mayoría de revistas y encontré otras revistas en la UCA. Entonces mi idea fue escanear esas revistas en su totalidad, todas las que pude encontrar, así rescatar, digamos, el legado de la generación comprometida a través de la revista. Fue una experiencia bastante lúdica. Sí. Y comentarles que tengo aquí algunos ejemplares firmados a Juan Felipe Toruño. Este es de léeme allí David Escobar Galindo y está firmado por Juan Felipe Toruño. También tengo este otro ejemplar que trae una carta, ¿verdad? Son dedicados. Este de Salvador Guandique, el mismo que hizo el ensayo del presbítero y doctor José Matías Delgado, que también estuvo en España. Él estuvo en España y algunos de sus libros fueron publicados allá y están firmados a Juan Felipe Toruño. Es importante reconocer que Juan Felipe Toruño fue un pilar fundamental para las letras salvadoreñas y para las generaciones de los años 50, porque él viene y funda los sábados literarios en el periódico. Es ahí donde le da realce a todos los poetas de la década de los años 40, 50. Entonces el rescate de Juan Felipe Toruño es muy importante. Yo diría que tengo en mi casa un archivo personal de quizás de unos 300 libros firmados a Juan Felipe Toruño, de escritores de Chile, escritores de Cuba, escritores de México, escritores de Guatemala, escritores de El Salvador, escritores incluso de Estados Unidos, de España, de Argentina. Tengo muchos libros que fueron firmados, dedicados a Juan Felipe Toruño. Algunos traen cartas, notas, sí, algunos traen fotografías. Este que trae una carta de 2 folios enteros, de 1963, desde Buenos Aires. Exacto. Es muy importante eso que dice Roberto, porque eso que nos une a los centroamericanos, le estábamos comentando antes mientras tomábamos un café y unos alfajores que nos han traído aquí en la biblioteca, muy ricos, por cierto, que se los recomendamos para que les visiten El Salvador. No olviden venir a Chalatenango, a esta universidad, a dar una vuelta por las preciosas instalaciones que tienen. Y hablábamos sobre Salvador Mendieta, sobre Sofonía Salvatierra. Salvador Mendieta está enterrado en El Salvador, uno de los pilares del Partido Unionista Centroamericano. Ahora que ya estamos entrando con cuestiones de este ramo, vamos a introducir a Alexis Clavel, porque él es investigador sobre este tipo de temas. Y nos gustaría pues conocer qué líneas de investigación, cómo conociste a Roberto, cuáles son los proyectos en común que hay, y contanos. Bueno, qué interesante abrir este espacio cultural de pensamiento libre y que la mejor forma de unir a las sociedades tanto antiguas como contemporáneas sean los libros y las ideas. De hecho, Salvador Mendieta, que fue un unionista centroamericano, que también habló mucho del pensamiento de este unionista centroamericano, Francisco Morazán. Hay un centro escolar con el nombre de él en Citalá, también en que se llama Doctor Salvador Mendieta por la Unión Centroamericana, ¿verdad? Todo el tema histórico que representa la Unión de Centroamérica. Y hace un mes, de hecho, estuve en Quetzaltenango, que es la ciudad más antigua, que es Ciudad de Guatemala, donde se presentan también todos los vestigios culturales de los estados centroamericanos en eso de la Unión. Dicho esto, creo que esta parte que nos ha unido, que estamos acá, bueno, con Roberto nos hemos conocido por andar en las mismas cosas de los libros y de andar pensando la realidad centroamericana y también por el salvadoreño particularmente. Creo yo
cosas fundamentales que nos despierta el interés de conocer, de abrir nuestra mente y conocer otras perspectivas es la investigación. Y en mi caso, yo les comentaba aquí a los compañeros que estoy muy interesado en las ciencias del comportamiento, en las ciencias cognitivas, en la identidad cultural, también, o sea, también en el área educativa, que no lo había mencionado, pero que son de mi interés. Pero específicamente también me interesa el análisis político, y eso tiene que ver con la relación que tiene Centroamérica en términos de los sistemas democráticos. Pues en la democracia se pone en duda, de hecho, Alberto Torres Rivas y Rovira Mas han escrito mucho, que son escritores guatemaltecos, sobre el tema de la democracia. Exacto, y Alberto Torres, de origen, su padre era nicaragüense. Alberto Torres Espinosa, que escribió un libro muy famoso que se llama La dramática vida de Rubén Darío, una de las biografías más utilizadas de eso. Sí, que acaba de fallecer recientemente Alberto Torres Rivas, un sociólogo, usted hace sociología, y entonces por eso está muy enterado en estos temas. Sí, sí. Seguimos comentando. Entonces, creo yo que esta relación también, y no queremos invisibilizar a camarógrafo, también tenemos a enlaces de España, y creo que el castellano tiene esa connotación cultural que nos une España, Centroamérica, la colonia, la conquista y toda esa historia colonial de España, Centroamérica, que son parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia y de nuestro uso de nuestras palabras árabes, porque España fue muy influenciado por los árabes. Entonces, Centroamérica también es parte de esa jerga cultural, lingüística del idioma árabe, o sea, el pensamiento árabe. Entonces, creo yo que este espacio, y lo que a nosotros nos interesa es también ofrecer una cátedra virtual o formaciones virtuales en el tema de promover el tema de la identidad cultural, el tema de otras formaciones académicas, y que también lo que me interesa, que lo vi y que sentí nostalgia, fue la sensibilidad de los libros. Es decir, la sensibilidad, me refiero al tema de cómo proteger los libros cuando son libros históricos que merecen un cuidado particular, ¿verdad? De hecho, hay un centro de investigaciones en la Universidad de Guatemala que también tiene un archivo centroamericano sobre la conservación también de estos libros históricos que representan un gran cuidado para nuestra memoria histórica y nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Creo que me quedo hasta aquí. Muchas gracias por esta noble invitación. Muchas gracias a todos los amigos y seguidores de Monos de San Telmo. Muy importante lo que nos decía sobre ese proyecto, esa cátedra libre, esa cátedra democrática, esa cátedra sin límites, sin fronteras, para seguir difundiendo la idea en un continente que tiene mucho que ver, incluso en las democracias, en los peores momentos de la guerra civil, en la colonia, en las persecuciones que han sufrido algunas personas que se han tenido que exiliar en países vecinos y que luego nos dejan hechos como estos, pues, que son patrimonio bibliográfico que le pertenecen a los pueblos, y que nosotros estamos trabajando desde nuestras posibilidades para poder mantenerlo, preservarlo, y que las futuras generaciones puedan verlo en un futuro proyecto de archivo virtual de este tipo de documentación. No sé si nos da un minuto más para concluir. ¿Qué le recomendarías tú a nuestros lectores, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, como un coleccionista de libros que son de El Salvador, que me parece muy interesante que siga adelante con esto, y que posiblemente también les recomendamos que contacten con él cualquier duda, porque eso es lo que se trata, crear redes de apoyo, redes de ideas, de conocimiento que han sido destruidas, a veces intencionadamente, a veces no, en Centroamérica, y que es lo que tratamos desde Librería Monos de San Telmo de reconstruir, de realzar, para que sepan de que el mundo de las ideas todavía se mantiene en pie. Nos dejamos un minutito y concluimos, dando esa reflexión final. No, bueno, los libros, en torno a los libros, para mí, he tenido que lidiar con tantas cosas. Hace poco estaba revisando mis libros y me encontré que estaba lleno de termitas. Y eran unos libros mecanografiados que diría yo que no existieron posteriormente ediciones. Y entonces a veces uno se pregunta qué hacer con estos libros que están, digamos, comidos por las termitas, o que de pronto les llegó el hongo tropical, ¿no? Entonces yo creo que una de las maneras de salvaguardar los libros es digitalizarlos, escanearlos, rescatar, es decir, todo lo que conlleva libros que fueron impresos y nunca más fueron publicados, tanto aquí en España, en cualquier parte del mundo.
hay libros que se publicaron una sola vez y nunca más fueron reeditados. Y a veces ni se llegaron a publicar, como lo que vos decías, a veces son el proyecto manuscrito. Muchas gracias Roberto, Alexis, por estos minutos que han compartido con nosotros. Ahora van a clase en la universidad. Oscar Arnulfo Romero, muchas gracias también a las autoridades de la universidad, ustedes también son parte de este cuerpo académico por darnos el espacio en que Librería Monos de San Telmo entra al corazón de una universidad que es la biblioteca y poderles transmitir estas ideas que son un anteproyecto de las cátedras libres que nos hablaba Alexis Clavel, porque ya estamos haciendo una especie de comunicación con las personas que están detrás de la cámara. Muchas gracias.